Paz a vosotros, queridos hermanos. Los saluda su hermana en Cristo, Marlene Berenice, desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México. Y para mí, hermanos, es un honor, es un privilegio estar nuevamente con ustedes a través de este medio. Y mis amados hermanos, continuamos en esta segunda semana ya con el eslogan Mateo, el Evangelio es eclesiástico y didáctico. Y el subtema de este día es comienzo el ministerio del Mesías de esta semana. Y el tema que hoy nos atañe es el ministerio de Jesús saliendo con propósito. Y mis amados hermanos, pues vamos a dar inicio, vamos a iniciar con una oración. Padre bendito, que tu morada es en la altura de los cielos, Señor. En esta mañana, Padre mío, nuevamente, Señor, nos acercamos, Señor, delante de tu presencia para darte las gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, porque pudiste abrir nuestros ojos, Padre mío. Gracias, Padre Santo, porque el día de hoy, Señor, tú viniste, Señor, a despertarnos, a levantarnos, Padre bendito. Padre mío, te quiero suplicar, Padre Santo, por el perdón, Señor, de mis pecados, Padre Santo. Te quiero suplicar, Padre Santo, que tú perdones, Señor, todo error, toda transgresión, Señor, algo que no te haya agradado, Padre mío. Padre Santo, que en este día, Señor, tú no lo tomes en cuenta, Padre mío, para suplicarte, Señor, que tú te quedes, Señor, con nosotros, Padre Santo. Que el día de hoy, Padre mío, podamos estudiar tu palabra, Señor. Podamos reflexionar en ella, Señor. Podamos, Señor, abrazar tu palabra, Señor, con ese propósito, Señor, de caminar a tu lado, Padre Santo. De que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, Padre mío, y que tú, Señor, pones en nuestros labios, Señor, toda palabra, Señor, para ir, Señor, predicar y hacer discípulos, Padre mío. Padre Santo, hoy, Señor, estamos dispuestos, Señor, a escuchar tu palabra. Y queremos, Señor, que penetres nuestro ser, Señor. Que penetres nuestros corazones, nuestras mentes, Señor. Y que, Padre mío, podamos, Señor, comprender, Señor, el propósito de vida que tú tienes para nosotros, Padre Santo. Que podamos, Señor, girar, Padre Santo, y verte a ti, Padre mío, y no al mundo, Padre Santo. Padre Santo, en esta mañana, Señor, te suplico, Señor, por cada uno de los enfermos, Señor. Por cada uno de mis hermanos, Señor, que está postrado en cama, Padre Santo. Por cada una de las personas, Señor, que hoy amanecieron, Señor, con noticias no alentadoras, Padre Santo, que ese cáncer, Señor, se ha regado, Padre mío, y están, Señor, desahuciados, Señor, por los médicos, Padre Santo. Pero sabemos, Señor, que tú das vida y vida eterna, Padre Santo. Y que los que te conocen, Padre Santo, ya no hay más tinieblas, Padre mío, y que tú, Padre Santo, puedes obrar, Señor, en sus vidas, en la vida de sus hijos, de su familia, Padre bendito. Que seas tú su fortaleza, Señor, y que tú, Padre Santo, también, Señor, nos des palabras, Señor, para esas personas, Señor, que necesitan, Señor, de escuchar tu palabra, que necesitan, Padre mío, de conocerte. Padre Santo, todo esto, Señor, te lo pongo en los altos méritos de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Amén. Hermanos, en esta mañana nos vamos a situar
en el libro de Mateo y vamos a darle lectura del capítulo 4, versículo 12 al 17. Y dice así: Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en los confines de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo que fue dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo: Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región y sombra de muerte, luz le resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los Dios se ha acercado. Amén. Esa es la palabra de nuestro Dios. Y hoy, mis amados hermanos, tenemos este hermoso tema, ¿verdad? Que es el comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesús. Y la palabra fuerte dice: saliendo con propósito. Mis amados hermanos, en estos tiempos, ¿verdad? Estamos viviendo momentos difíciles, donde en las ciudades hay gran violencia, donde las enfermedades han aumentado, donde la depresión y la ansiedad se han hecho un diario vivir para nosotros. Y podemos ver que a través de estas situaciones estamos viviendo en tierras de oscuridad. Estamos viviendo en un mundo donde está reinando la oscuridad. Este tema hoy nos ha llegado a todos los creyentes, a todos los amigos, a todas las personas que recién empiezan a escuchar la palabra de Dios. Y en efecto, Dios nos ha enviado con un propósito específico a cada uno de nosotros. El hecho triste es que demasiados creyentes no somos conscientes de ese propósito. No sabemos por qué Dios nos ha mandado al mundo. No hemos buscado para descubrir el propósito de sus vidas. Y por eso vamos en el camino haciendo las mismas cosas, las mismas actividades que hacíamos siempre. Y anteriormente ya nos hablaban nuestras hermanas del bautizo que hizo nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Que con toda humildad se acercó a Juan y le dijo: bautízame. Asimismo, vimos el mensaje de ayer de nuestra hermana Noemí, y también, ¿verdad?, de cómo Jesucristo fue tentado, pero también cómo Jesucristo fue preparándose para cumplir el propósito de Dios en su vida, porque Jesucristo también vino a cumplir lo que su Padre le había dicho, lo que su Padre le había ordenado. Y, mis amados hermanos, si Jesús vino con un propósito a la tierra, nosotros tenemos un propósito fiel, ¿verdad?, de imitar los pasos de Jesucristo, de llevar esa nueva buena a cada uno de las personas que habitan en este mundo.
Y vamos a ver estos 5 pasos, que es el número 1, la señal para comenzar. El número 2, el cuartel general, que es Galilea. El número 3, la decisión deliberada de cumplir las escrituras. El número 4, la misión. Y el número 5, el mensaje. Y en el número 1, donde había una señal específica, Jesucristo se había estado preparando, como les mencionaba. Pero cuando dice la palabra de Dios, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Dios le había mostrado a Cristo cuándo comenzar su ministerio y sabía que el encarcelamiento de Juan era la señal para lanzarse con toda fuerza, para ir y predicar el evangelio, ¿verdad? Y aquí podemos ver que el creyente que vive y camina en Cristo es dirigido por Dios. Cuando un creyente está dirigido por Dios, él conoce, ¿verdad?, que Dios conoce el propósito que Dios tiene para su vida. Y podemos ver también, él sabrá distinguir cuándo salir a cumplir su tarea, cuándo ejecutar el propósito de Dios en su vida, tal como Cristo lo supo. Y nos vamos a ir en este versículo que dice Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aquí vemos cómo el creyente, ¿verdad?, que vive y camina en Cristo, va a ser dirigido por Dios. Y en el punto número 2, vemos por qué Juan su ministerio tuvo que ser eclipsado. Y es que hay un pensamiento, ¿verdad?, de que no podía Jesús empatarse en el ministerio de Juan y de Jesús, porque podría haber división en las personas. Podía no haber sido tan leal, y por ello tenía que esperar su momento, ¿verdad? Y cuando se eclipsa el ministerio de Juan, que fue encarcelado, esto nos llama a que cada creyente debe tener un propósito y estamos llamados a ser de generación en generación. El creyente debe estar sirviendo al Señor desde el primer día de su conversión. A veces no hablamos porque creemos que debemos de estar preparados para hablar de la palabra, para hablar del mensaje, pero el mensaje se vive desde el primer momento que tú aceptas a Jesucristo en tu corazón y desde que empieza a haber esa conversión. En toda generación, Dios levanta testigos que sigan a otros testigos a efectos de cumplir la obra del ministerio. Y mis amados hermanos, este mensaje también es importante, que los creyentes, hermanos, no son rivales. Juan no era rival de nuestro Señor Jesús. Tenían un propósito, y es colaborar. Son colaboradores del Señor que trabajan juntos, cada uno en su respectivo ministerio.
No se debe competir unos contra otros. Y cuando llega el momento, cuando el ministerio de un siervo ha sido completado, debe voluntariamente dar un paso al costado, como lo hizo Juan. En efecto, el creyente debe prepararse a que su ministerio sea eclipsado, a ponerse a un lado mientras Dios levanta a otros para proseguir cuando el anterior se haya ido. Y Dios no puede esperar hasta que una generación haya desaparecido para levantar a otros. Esto debe ser consecutivo. Hemos escuchado, ¿verdad?, en nuestras iglesias, en nuestra congregación, en nuestro alrededor, ¿verdad?, que nuestros niños son el futuro de nuestra iglesia. Y la verdad es que sí, es el presente, es el futuro, ¿verdad?, porque ellos están aprendiendo y desde su edad ellos también comparten sus lecciones de vida a través de la escuela, a través de su vivencia, ¿verdad? Tal vez no han completado su experiencia de vida, sus diferentes maneras de vivir la vida, pero desde pequeños empiezan a vivir lo que es Jesús en su corazón. Asimismo, también en los adultos, a veces esperamos a ser golpeados por la vida, ¿verdad? Y es cuando nosotros aceptamos a Jesús, conocemos a Jesús de otra manera, de otra versión, ¿verdad? Cuando ya hemos sido azotados y golpeados, ¿verdad?, por la vida. Pero Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Vamos a continuar. Y en el verso 13 dice, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. ¿Por qué él había dejado Nazaret? Dice nuestra palabra, ¿verdad?, que él había sido rechazado en Nazaret y también había sido expuesto para meterlo en la cárcel. Vemos en Lucas 4:14, dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la región de su alrededor. Y en el 29, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. No lo habían aceptado en Nazaret. Por otra parte, también vemos, mis amados hermanos, que Galilea, que Capernaum, era una ciudad donde tenía muchos habitantes, y dice la palabra de Dios también, ¿verdad?, que era la ciudad de los gentiles, donde había había judíos, pero también había personas de todo el mundo, donde llegaban. Y hago un paréntesis, ¿verdad?, una comparación. Nosotros aquí en la ciudad de Tijuana estamos, pues ahora sí que afortunados también, ¿verdad?, de esta ciudad, ya que muchos de nosotros, ¿verdad?, venimos de otros lados de la República. Aquí se le conoce como la ciudad paracaidista, donde personas de todo el mundo son refugiados, donde de las personas de todo el mundo también encuentran, ¿verdad?, un refugio, y vienen a conocer, vienen con la meta, ¿verdad?, de muchos de cruzar Estados Unidos, de tener una mejor vida, ¿verdad? Y aquí, mis amados hermanos, pues con la gracia de Dios, yo ya tengo desde los 11 años aquí en la ciudad de Tijuana. Tengo 25 años ya en Tijuana.
Y y Dios, mis amados hermanos, ha sido muy bueno, ¿verdad? Y generoso con cada una de las personas que llegan aquí. Hemos conocido personas de muchísimos lugares, de Guatemala, Honduras, de aquí mismo de México, del sur, como de Chiapas, Oaxaca, México, Puebla, Veracruz, muchísimos estados que también, pues, personas que buscan una mejor vida, ¿verdad? Y así me imagino yo que era Galilea. Galilea era una ciudad marítima donde donde estaba pues estratégicamente ubicada, donde había mucha población y estaba abierta pues a diferentes ideas nuevas, frescas, donde ellos estaban pues muy receptores, ¿verdad? Para escuchar el evangelio, para escuchar la palabra. Y aquí es donde el lugar del ministerio de una persona debe ser elegido, ¿verdad? Deliberadamente. Y puede ser de donde estemos, pero nuestro punto central está en Mateo 28, 19 al 20. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dios, mis amados hermanos, Él nos acompaña, ¿verdad? Cuando compartimos su palabra. Nos vamos a ir al punto número 3, que es la decisión deliberada de cumplir las Escrituras. Y está en el verso 14, dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar. Lo voy a leer desde Isaías 9, el 1 y el 2. Dice a su palabra, dice, sin embargo, no habrá oscuridad tal como la aflicción que hubo en el tiempo en que él livianamente afligió la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, y después la angustió más penosamente por la vía del mar del otro lado del Jordán, en Galilea de las naciones. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. A los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Esto es lo que había dicho el profeta Isaías. Y la palabra de Dios es muy clara. Esta es una promesa, ¿verdad?, que Dios le había revelado al profeta Isaías. Y nuestro Señor Jesucristo le estaba dando cumplimiento. Pero también, mis amados hermanos, les voy a leer Isaías 42, del 6 al 7, y dice, yo Jehová te he llamado en justicia, y te sostendré de la mano, y te guardaré, y te pondré como convenio para el pueblo, como luz para las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Este mensaje, amén. Este mensaje, mis amados hermanos, penetra nuestros corazones. Y Dios nos ha llamado, ¿verdad?, en justicia. Y aquí también nos hace una promesa, ¿verdad? En ese momento se la hacía a su Hijo, a Jesucristo. Y ahora nos lo dice a cada uno de nosotros. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré de la mano, y te guardaré y te pondré como convenio para el pueblo, como luz para las naciones.
para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Este mensaje, mis amados hermanos, guárdenlo, atesórenlo en su corazón. Dios nos ha llamado con un propósito. Nosotros como creyentes debemos de guardar las Escrituras, la totalidad de ellas. Y vemos que toda Escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3:16. Y así es como nosotros, ¿verdad? Somos llamados, ¿verdad? Para enseñar, para predicar y para sanar, ¿verdad? El punto número 4 es la misión y está en el verso 15 y 16. Dice: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. La misión de Cristo era la gente. Era que no importa el lugar, ¿verdad?, donde ellos estaban, Jesús iba a ir. Él fue a la gente de países necesitados. Cristo fue a la gente en tinieblas a mostrarles gran luz. Cristo fue a la gente muerta a darle luz. Y lo vemos en Mateo 20:28, dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y cuando nuestro Señor Jesucristo fue en tinieblas a mostrarles la gran luz, dice: en Él estaba la vida y la vida era luz, y la vida era la luz de los hombres, según Juan 1:4. Y donde estaban las personas muertas fue a darle luz. Dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Cuando nosotros, hermanos, comprendemos esto, ¿verdad? Sabemos que hoy hay gran necesidad, ¿verdad? Hay un gran temor que es la muerte, ¿verdad? Que sabemos y tenemos eso muy claro, ¿verdad? Que nacimos y que vamos a morir un día. No sabemos la hora, no sabemos el momento. Lo que sí debemos de estar muy seguros nosotros los creyentes es que ahí no se acaba todo. Ahí es el comienzo de una promesa que Dios nos hizo, ¿verdad? Y es la vida eterna. Es cuando tenemos ahora sí abiertos nuestra luz, nuestra esperanza, ¿verdad? Por otra parte, mis amados hermanos, vemos, ¿verdad?, que Jesús es la luz, ¿verdad?, del mundo. Y nosotros ya no necesitamos buscar la luz porque ya la tenemos, ¿verdad? El detalle está, mis amados hermanos, que hay muchos y habemos muchos, ¿verdad?, que no hemos comprendido la totalidad de estas palabras. Y igual, como dice nuestra palabra, ¿verdad?, parecemos, dice que la gente prefiere las tinieblas porque se ha acostumbrado a esa oscuridad, se ha acostumbrado, como decía nuestra hermana Noemí el día de ayer,
nos compartía, ¿verdad?, que el diablo no tienta al mundo, ¿verdad?, sino que a los que le sirven al Señor, porque cuando no le servimos al Señor, automáticamente le servimos al mundo, ¿verdad?, y que es el diablo. Y por ello, muchas veces nos conformamos, ¿verdad?, en esas tinieblas o en esa comodidad, ¿verdad?, de quedarse ahí. Y no, la palabra del día, ¿verdad?, de este día, es abrir, porque está el diablo nos tiene al mundo cegado, lo tiene tapado con unas vendas sus ojos, y no alcanzan a comprender, ¿verdad?, lo que es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Pero en este día dice que la gente ahora ve una gran luz, la más grande de las luces, que es Cristo mismo. Y vamos a ver en Juan 8:12, dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Qué hermoso mensaje. Y nos vamos a ir al punto número 5, que es el mensaje central, que es el verso 17. Y dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y aquí, mis amados hermanos, me voy a detener un poquito, porque muchas veces hemos mirado, ¿verdad?, o hemos pensado que este mensaje, ¿verdad?, arrepentidos, como un mensaje duro, como un mensaje de atacante, que decir, arrepiéntete, ¿verdad? Llegan con las personas, y muchos de mis hermanos llegan y arrepiéntete, tienes la oportunidad, ¿verdad?, de nuevamente de entrar al reino de los cielos. Y yo me quiero trasladar con el amor de Cristo, ¿verdad? Sabemos que Jesús hablaba con amor, con misericordia, y anduve buscando lo que es este mensaje de arrepentíos, porque hablaba de una situación que renueva tu mente, de la metanoia, de cambia tu mente, no hagas las mismas cosas que habías hecho ya anteriormente. Y hablamos de esa renovación de nuestra mente, de girarla 180 grados, ¿verdad? De dejar de ver al mundo y voltearlo, y darnos y fijar la mirada que es en Cristo. Ese es el mensaje que Dios quiere que nosotros comprendamos, que Dios quiere que nosotros lo hagamos suyo, ¿verdad? El mensaje, hermanos, de arrepentimiento son extremadamente significativas e indican una urgencia, una persistencia, una perseverancia. Y esas tres palabras son excelentes, que describen la obsesión de Cristo por su misión y su mensaje. Y como les decía, Dios, a través del mensaje de nuestro Señor Jesucristo, Él quiere que nosotros empecemos a transformar nuestra mente, cambiar lo que nosotros veníamos haciendo. Implica dejar de mentir, robar, pasar chismes, dejar la inmoralidad, la blasfemia, la ebriedad y los otros pecados de la carne. Pero el cambio también significa apartarse de los pecados silenciosos del espíritu, tales como los egocentrismo, el egoísmo, la envidia, la amargura, el orgullo, la codicia, el enojo, los malos pensamientos, la desesperanza, la pereza, los celos, los deseos
Y primero, mis amados hermanos, para que haya un arrepentimiento, implica dos pasos. Un paso negativo para apartarse del pecado y un paso positivo hacia Dios. Es un volverse hacia Dios tomando distancia del pecado. Dice la palabra de Dios en Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Mis amados hermanos, el arrepentimiento no es decir, sentir una culpa y decir ya no lo vuelvo a hacer y dejarlo así. El arrepentimiento conlleva acción, voltearnos y darle la espalda a ese pecado que nos había estado persiguiendo, ¿verdad? Y es una transformación y es una decisión de cada uno de nosotros. Cristo predicó, el reino de los cielos está cerca. Y a veces nos confundimos y pensamos, tenemos mucho tiempo escuchando, el reino de los cielos está cerca. Mis amados hermanos, tenemos una meta que es llevar el evangelio a todo el mundo. Y Dios nos está dando la oportunidad de alcanzar a todos. También su palabra dice, si nosotros no hacemos el trabajo que nos corresponde, las piedras hablarán. Y nosotros como creyentes tenemos una tarea importantísima en este mundo y es llevar el mensaje, llevar las buenas nuevas, dar a conocer el evangelio. Y todos nosotros los creyentes hemos recibido este honor, ¿verdad? Este gran honor, porque hemos sido enviados al mundo a la misma misión del propio Hijo de Dios. Dice la palabra, imagínate tener el mismo mensaje que el propio Hijo de Dios. Dios ha mandado a su Hijo, ¿verdad? Y Él nos ha dejado un gran ejemplo. Nosotros somos imitadores de Cristo y nosotros estamos llamados para cumplir este evangelio, ¿verdad? Y como Él lo dijo, me voy, pero no los dejo solo, los dejo con el Espíritu Santo. Y sabemos, por fe sabemos, que el Espíritu Santo nos guía para hacer la obra del Señor. Mis amados hermanos, muchas veces no habíamos comprendido cuál era el propósito de Dios en nuestras vidas. Y hoy espero que haya quedado claro. No importa el ministerio que tú tengas, puedes dirigir, porque lo haces, ¿verdad?, para la obra del Señor. Y todo lo que pidamos para hacer cumplir la obra de nuestro Señor. Donde quiera que vayamos podemos hablar de lo que Dios ha transformado nuestras vidas, de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y ese es el mensaje, ¿verdad?, central, que Dios nos ha mandado a nosotros los creyentes a hacer luz, esa sal, y no podemos apagar esa luz que brilla en las tinieblas. Debemos nosotros ir como encendiendo los focos a las demás personas. Y esos poquitos no se pueden apagar, deben de ir multiplicándose, no ir haciéndose menos, no deben de ir apagándose, deben ir multiplicándose para que sea como el cielo estrellado,
que así se vea tan hermosa esa luz en medio de las tinieblas. Mis amados hermanos, que Dios bendiga su palabra, que Dios bendiga a cada uno de nosotros y que este comienzo de semana, hoy domingo 26 de enero del 2025, sea para un comienzo nuevo en el ministerio de nuestro Señor. Paz a vosotros. Dios les bendiga.